y luego la doctora María Gita dará seguramente algo más concreto sobre la situación concreta acá en Nayarit. Bien, primero voy a hablar de cambio climático. Generalmente cuando daba estas charlas hasta hace unos años, esto lo pasaba por encima, lo comentaba porque todos estábamos conscientes del cambio climático. No sé qué ocurre en México, pero en España ahora hay voces que niegan el cambio climático. Debe ser gente que no abre la ventana y no sabe que es algo real, ¿no? Y me gustaría pararme un tiempo para hablar sobre esto y que seamos todos conscientes de lo que tenemos entre manos y de lo que nos espera en el futuro, porque si no somos conscientes de ello, seguramente será imposible que podamos manejar los cultivos en los próximos años. Entonces, los científicos llevamos décadas avisando de que venía el cambio climático, eso está en inglés, pero simplemente quiere decir que viene el cambio climático, viene y ya está aquí. ¿Perdón? Bien, entonces está aquí ya el cambio climático, lo tenemos encima y lo vemos en todo el mundo. Y como decía, si no hacemos un buen diagnóstico, no podremos encontrar soluciones a lo que nos viene por delante. Lo primero es no analizar el cambio climático, está comprobado científicamente, no hay debate científico al respecto, está comprobado con datos de que hay un cambio climático causado por actividad humana. Es un fenómeno acumulativo, cada vez se incrementa y no se retrocede hacia atrás. Los efectos son irreversibles. Una vez que damos pasos de etapas de calentamiento global, no podemos retroceder y luego es de larga manifestación. Las emisiones que hacemos ahora tendrán su efecto en las próximas décadas. Y es un fenómeno global, no tiene fronteras. Y hay ejemplos de lo que está ocurriendo en diferentes lugares del mundo. Otro punto importante es que este cambio climático causado por la actividad humana no solamente consiste en un aumento de temperaturas a nivel global y a nivel local, sino también en un cambio en los regímenes de precipitaciones. Y hay que ver las consecuencias siempre a nivel local. Por ejemplo, en la cuenca mediterránea, donde yo trabajo, en Europa, estamos viendo un aumento de la duración e intensidad de los periodos de sequía, que ha cambiado y está cambiando la agricultura del Mediterráneo. Por tanto, podemos hacer dos cosas. Desde luego, a nivel global, mitigar, ¿no?, reducir las emisiones, pero luego, a nivel local, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a este cambio climático y cambiar nuestra forma de cultivar los cultivos para tenerlos controlados. Los datos, voy a dar algunos datos simplemente para recordarles lo que está pasando. Esto es el aumento de temperaturas globales desde el año 1850 hasta la actualidad, y ves lo que ha pasado desde los años del siglo XX, ¿no? Un aumento exponencial a nivel global en las temperaturas. Es otra forma de verlo. Aquí lo que tenemos es en el eje cero, es la media de temperaturas a nivel global del año 61 al año 2000, y fijaos lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Todos los años son temperaturas por encima de esa media. Esto a nivel global, esto en España, estamos viendo en España lo mismo, sin ninguna duda. Esto en México, a nivel de país, también lo estamos viendo. Y esto, pues he encontrado Culiacán, que bueno, no está muy lejos de aquí. Fíjense, en los últimos, no ya en los últimos 20 años, en los últimos 50 años, tenemos gran parte de los años con temperaturas medias por encima de la media previa, ¿no? Y esto es otro ejemplo a nivel global. Tenemos los últimos 3 años, que son los que están marcados aquí en colores, y aquí este es 2026 en rojo, y aquí está la media del 81 al año 2000. Fíjense que los últimos 3 años han estado por encima de la media a nivel global. Imágenes de los últimos años a nivel global. Si encuentran México aquí, pues fíjense, año 2020, 2021, 22, 23, 24 y 25, siempre por encima de la media. Ya se ha parado. No funciona. No.
Ahí va, bueno, el líder. Ese es el que le sabe. A ver, será. No. Muy bien. Bueno, pues estamos viendo esto a nivel global y pueden pensar, bueno, igual solamente tenemos temperaturas más elevadas en el verano, que hace más calor. Pues no, no es eso. Tenemos temperaturas más elevadas todo el año. Esto, por ejemplo, es a nivel global. En el invierno, los meses de enero, de diciembre, diciembre, enero y febrero, temperaturas más altas en los últimos años, en invierno, en primavera, en verano y en otoño. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos teniendo temperaturas más altas todo el año, con lo cual afecta a los árboles no solamente en la floración, sino en el desarrollo del fruto y en cualquier otro proceso fenológico de los árboles. Una crítica que se hace a veces a los científicos es que los modelos no predicen muy bien lo que va a ocurrir, y es falso. Aquí tenemos una gráfica, tenemos en negro está lo que decían los modelos y en rojo está lo que ha ocurrido. Y fijaos que los modelos de los científicos predicen muy bien lo que está ocurriendo. Y predicen que en el futuro seguiremos aumentando las temperaturas a nivel global. Y eso es lo que va a pasar. Dependiendo de cómo controlemos las emisiones, tendremos un escenario de un aumento mayor o un aumento menor, pero siempre con un aumento de temperatura. Únicamente ocurriría una bajada de temperatura si paramos totalmente la emisión de CO2, que no va a ser posible. Por tanto, de cara al futuro, nos espera un escenario de aumento de temperaturas globales. Y esto además lo que hace es exacerbar algunos ciclos que hay en la Tierra. Por ejemplo, el Niño. El Niño ha existido desde siempre, desde hace muchos siglos. Lo que pasa es que con el cambio climático estamos viendo fenómenos del Niño mucho más extremos. Y el que viene ahora, por ejemplo, este año, parece que va a ser un Niño extremadamente intenso. Aquí tenemos, esto es una gráfica justamente de ayer. En rojo está la anomalía de temperatura en el Pacífico este año, comparado con los años anteriores. Fíjense dónde estamos ahora. Entonces, esto predice que va a haber un super Niño seguramente, con lo cual se va a afectar a todo el clima del Pacífico y por ende al resto del mundo también. Pero estos niños más intensos vienen también influenciados por el cambio climático. Y esto va a seguir ocurriendo en el futuro. Y como decía, veníamos avisando de esto desde hace mucho tiempo, con poco éxito. Bien, pues ya vamos a hablar un poco del mango y cómo afecta esto al mango. Y luego tenemos en el mango la paradoja técnica del mango, ¿no? Porque el mango es un cultivo de origen tropical y subtropical, y entonces está muy adaptado a las altas temperaturas. Y tolera la aridez temporal, porque como decía en mi anterior charla, proviene de climas monzónicos con un periodo seco muy marcado. Pero sin embargo, este cambio climático está acelerando la intensidad y la frecuencia de olas de calor extremo y provoca inviernos muy cálidos que exponen los límites críticos de la tolerancia del mango a las altas temperaturas. Entonces, hoy en día, estas anomalías no son excepciones, sino que son realidades que reducen los volúmenes de cosecha. O sea, estamos viendo ya efectos en la recolección, en la producción, debido a anomalías climáticas. Entonces, ¿cuáles son los efectos principales de estas temperaturas más elevadas sobre los cultivos y, por tanto, sobre el mango? Bien, pues podemos verlo a 4 niveles. Un primero a nivel de la planta, del árbol en general. Un segundo sobre plagas y enfermedades, que ya se ha hablado anteriormente en otra conferencia. Un tercero sobre los polinizadores, sobre los insectos que van a polinizar a las flores. Y un cuarto sobre la floración y el proceso reproductivo. Sobre las plantas, bueno, hay estudios que indican que el clima explica más del 40%
de la variación en producción de diferentes cultivos. Es decir, los cultivos que tenemos en el mundo no son resilientes al cambio climático. Están muy expuestos porque el clima explica gran parte de la bajada de producción. Estos cambios de temperatura y en regímenes de precipitación afectan a todo el ciclo de desarrollo de los cultivos. Se altera la fenomenología de las plantas. Y eso lo vemos en el mango, de que las plantas o no florecen, o florecen irregularmente, etc. Pero eso ocurre con la mayoría de los cultivos. Y esto al final redunda en una bajada en la rentabilidad, porque hay menos producción, hay menor tamaño de fruta y hay daños en fruta por golpes de calor. Un segundo punto sobre plagas y enfermedades. Aquí estamos viendo que llegan nuevas plagas. Eso, por ejemplo, lo vemos mucho en el Mediterráneo. Plagas que anteriormente no llegaban porque morían en invierno por el frío. Actualmente no ocurre eso y tenemos entrada de nuevas plagas y enfermedades adaptadas a estas mejores temperaturas. Y luego se altera el control biológico de las plagas también. Por ejemplo, temperaturas elevadas y alta humedad están causando pues, que se instalen enfermedades y plagas como la antracnosis, la escoba de bruja o la malformación, la muerte regresiva de ramas o las moscas de la fruta, que están más felices con temperaturas más altas en diferentes lugares del mundo. Sobre los polinizadores, decía antes que son fundamentales para que en el mango haya producción, porque el mango depende de los insectos para que el polen llegue de las anteras al estigma. Hay un desacoplamiento entre el ciclo de los insectos y la fenomenología de la planta. Puede ocurrir que tengamos floración en un cultivo y los insectos no estén presentes en ese momento porque se ha desacoplado la interacción que había entre insectos y plantas, ¿no? Se pierden hábitats para insectos nativos que pueden ser útiles para polinizar diferentes cultivos y luego se puede alterar el comportamiento de los insectos por exceso de temperatura. Puede haber insectos que dejen de trabajar durante el día porque las temperaturas son demasiado altas para que puedan polinizar. Aquí, por ejemplo, un modelo de predicción de la distribución de la abeja de la miel en Asia actualmente y en el futuro con lo que se prevé con el cambio climático. Y vemos que va a disminuir la intensidad de la presencia de abejas en Asia, pero también se ha hecho algo parecido en Brasil y se prevé lo mismo. O sea que va a haber un futuro en el que va a haber zonas en las que va a haber menos insectos disponibles de los que hay actualmente. Lo cual para cualquier cultivo que depende de los insectos para producir fruta va a ser un problema. Y finalmente sobre la parte reproductiva, ¿no? Que es lo que quería ser un poco más la charla de hoy, que es la floración del proceso reproductivo. Eso ya lo hemos visto anteriormente, la fenomenología del cultivo desde flor hasta fruto. Y el estrés térmico afecta a diferentes procesos de la fase reproductiva en plantas en general y en mango en particular. Afecta al desarrollo de las anteras y al desarrollo del polen. Afecta al desarrollo de la parte femenina. Afecta a cómo se comporta el polen en el estigma, cómo crecen los polos polínicos. Afecta también a cómo puede abortar el ovario y el óvulo si hace mucho calor. Por tanto, todo el proceso reproductivo de las plantas y del mango en particular se ve afectado por temperaturas extremas. ¿Cuáles son los principales problemas asociados al cambio climático en el mango? Bueno, pues el primero, cambio en las temperaturas. Tenemos inviernos más cálidos, con lo cual tenemos una reducción en inducción solar. Eso lo han visto ustedes en los últimos años aquí. Estrés térmico. Las temperaturas elevadas durante el desarrollo del fruto pueden causar quemaduras del fruto, también frutos más pequeños, porque la planta está estresada y no tiene suficientes energía para producir frutos más grandes y de peor calidad, y luego una indeseable maduración acelerada y desordenada, que también se está viendo cuando hay estrés térmico en el desarrollo del fruto. Cambios en los regímenes de lluvias, sequías más prolongadas y también lluvias torrenciales, que pueden ser también muy perjudiciales para cultivos como el mango. Aumento de plagas y enfermedades y baja fructificación asociada a problemas de polinización. Si hablamos de la floración, ¿qué estamos viendo en climas cada vez más cálidos? Pues una floración errática e inadecuada. Los inviernos más cálidos causan una baja inducción floral
y una mayor producción de brotes vegetativos, de brotes de hojas, no de flores. Aborto floral por altas temperaturas, problemas en viabilidad de polen y fertilidad estigmática y finalmente baja fructificación asociada a problemas de polinización. Y problemas como este, ¿no? Tenemos frutos con embriones abortados y al final no tenemos un fruto de calidad de tamaño adecuado. Esto repasa simplemente lo que he dicho anteriormente, que hay muchos estímulos implicados en que haya inducción en la floración del mango y que es un proceso, como decía antes, complejo, ¿no? Con diferentes factores y diferentes genes. Se ha estudiado, como también he comentado por la mañana, en especies modelo, como Arabioches, que es esta especie de aquí. Esta es una plantita muy pequeñita, que es la que se usa como modelo en plantas. Es esta plantita que se ve aquí, que es muy pequeñita, pero se usa como modelo en plantas para estudiar la genética y nos sirve para diferentes cultivos después. Bien, vuelta otra vez con los genes implicados y algunos que ya sabemos, que he mencionado antes, que pueden ser afectados por altas temperaturas, ¿no? Y lo que sí que se ha visto es que hay diferentes alelos, diferentes tipos de genes en las variedades. Pues hay variedades que tienen unos genes distintos que otras y eso permite que haya un proceso de selección de variedades más adaptadas a cambio climático. Y creo que por ahí es donde va a estar el futuro seguramente. Podemos, de momento, a corto plazo adaptarnos, luego lo veremos con más detalle qué podemos hacer, pero a medio y largo plazo la respuesta va a ser desarrollar variedades adaptadas al cambio climático. Como veremos luego, eso no es fácil y eso es muy largo, pero hay que trabajar en ello. Bien, tenemos el desarrollo del polen y cómo llega al óvulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, pues una primera opción es desplazar el cultivo a zonas más frías. Eso, no sé, aquí se está haciendo, pero por ejemplo en España es algo clásico en vid. La producción de vid para vino se está desplazando en España hacia zonas más frías en altitud y en latitud. Porque ya donde se producía antes uva para vino ya no es posible porque hace demasiado calor. De hecho hay zonas incluso en el sur de Inglaterra que antes no producían vino y ahora están produciendo vid para vino. Entonces, una solución es buscar zonas mejores, más frías, en las que podamos tener un mejor cultivo de vino. Un segundo es el manejo. ¿Y qué podemos hacer en manejo del cultivo? Bueno, pues uno, intentar desplazar la floración a mejores fechas. Tenemos que conocer muy bien en cada zona de cultivo cómo es la climatología, con qué variedad estamos trabajando y ver si podemos hacer algún manejo en campo para desplazar la floración e intentar florecer cuando tenemos mejores condiciones. Les contaba antes el caso de España, que lo que hacemos es hacer poda de flor, eliminar las flores para que la floración sea cuando hay mejores temperaturas para que el mango pueda producir. Y pues algo parecido se podría hacer en otros lugares. Mulching, en zonas en las que hay problemas de sequía, de alta irradiación solar, es muy interesante tener una cubierta en los árboles que protejan el suelo y las raíces del calor. Pues eso también hay que trabajarlo en diferentes zonas. Combinado con flora ardense, mantener flora en las calles entre los árboles, de forma que el suelo no esté expuesto a que tenga una excesiva irradiación. Aquí no es tanto problema porque tienen lluvias y tienen flora ardense, pero hay zonas más secas en las que todo esto puede ser un problema y es muy interesante mantener una cubierta que proteja el suelo de la desecación. Luego, por la aspersión aérea en días muy cálidos. Esto lo hacemos ya en España, por ejemplo, para el aguacate. En muchos lugares hay sistemas de aspersores colocados en la copa del árbol que trabajan en los días muy cálidos en verano, para intentar bajar la temperatura del huerto. Que igual también podría ser, creo que por ahí iba algún comentario antes, para floración, no hacer como una bajada de temperaturas artificial para inducir mejor la floración. Entonces aquí tenemos un margen de manejo que se puede trabajar. Luego el manejo del riego, eso es muy importante. En días muy cálidos nos puede ir la cosecha con una ola de calor, si no tenemos un sistema de riego adecuado, no lo manejamos muy bien, eso puede suponer el fin de la cosecha por estrés del árbol. El árbol, cuando hay mucho calor y no tiene agua suficiente, va a cerrar los estomas de las hojas, separa el trabajo del árbol y por tanto la respuesta es tirar la fruta. Por tanto hay que evitar ese estrés en zonas cálidas en los meses más secos.
Y luego trabajar cada vez más en riego de precisión, ¿no? Nosotros ya, desde luego en España, todo el cultivo de mango y de aguacate está bajo riego tecnificado y cada vez más con riego de precisión, con diferentes herramientas electrónicas que te permitan controlar de manera real el riego y optimizar mucho el uso del agua y que puedas saltar el riego cuando hace falta porque hay una previsión de un aumento de temperaturas o de una bajada de humedad. Y finalmente, desarrollo de nuevas variedades resilientes, ¿no? Que yo, como decía, creo que es el futuro en el caso del mango. Esto lo hemos visto anteriormente también, que se puede controlar la floración del mango en climas tropicales. En Brasil pueden producir mango palmer todo el año, manejando la floración de esta manera. Entonces, bueno, ahí hay un margen que podemos utilizar en diferentes regiones para cambiar, como decía antes, la fecha de floración. El problema puede ser, vamos a ver aquí, en zonas como la suya, en las cuales es muy complicado manejar el estrés hídrico, que tienen lluvias que les impiden ese manejo. En España hay productores que cultivan mango en invernadero. El cultivo en invernadero sí que es fácil hacer esto, y eso este año nos permite incluso producir mango en épocas en las que no hay mango en el exterior, porque se puede controlar la inducción floral mediante estrés hídrico. Les voy a poner un ejemplo para que vean también que a veces hablamos de regiones o de territorios, intentamos dar recetas que sean comunes para todos, ¿no? Aquí les voy a dar un ejemplo de este mismo año, de un ensayo que hemos hecho donde trabajo yo, en Málaga, en dos fincas, una que está aquí y otra que está aquí, una en la costa y una un poco en el interior. La distancia en línea recta serán 10 kilómetros. Entonces puedes pensar, bueno, pues no hay mucha diferencia entre ambas fincas, ¿no? Bueno, pues sí que las hay. Lo que vimos inicialmente, hicimos un estudio de la producción de mango en la comarca y se vio que había habido una bajada de producción en los años 22 y 23. Y lo que hemos hecho ha sido tomar datos de estaciones meteorológicas para ver qué había pasado esos años y tomamos diferentes tipos de datos, ¿no? Temperatura media diaria, media de las temperaturas máximas y mínimas, número de días con temperaturas medias por debajo de debajo de 10, 12, 15 y 20 grados, o con temperaturas mínimas por debajo de 10, 12 y 15 grados, y lluvia. Y al final de todo eso, lo que encontramos es que había dos factores que explicaban la bajada de producción. Uno, la precipitación, la lluvia. O sea, a pesar de que los agricultores usan el riego, los años con poca lluvia hay problemas de producción. Y un segundo, los días con temperaturas medias por debajo de 15 grados entre marzo y mayo, que es cuando se realiza la inducción floral. Por tanto, la producción, esta bajada de producción está correlacionada con la inducción floral. Y aquí lo vemos, aquí está la precipitación y aquí los números de días con temperaturas por debajo de 15 grados y vemos que aumenta la producción cuando llueve más, cuando tenemos días de esas temperaturas. Y otro punto importante es que a pesar de ser dos fincas que están muy cerca, hay diferencias enormes entre ellas en el comportamiento de las variedades. No tenemos todas las variedades en común, pero por ejemplo tenemos este es Kid en la finca cerca de la costa y Kid un poquito más hacia el interior. Estos son los gráficos de floración según la época de poda. No es relevante, lo que es relevante es la diferencia en el comportamiento de las variedades entre Kid en la costa y Kid en el interior. Aun estando cerca los árboles, se comporta muy diferente. Entonces, una receta para esta finca no va a ser igual que para esta finca. Y luego hay diferencias, bueno, esto ocurre lo mismo en la variedad Ken en ambos sitios, ¿no? Pero luego hay diferencias entre variedades dentro del mismo sitio. En este caso tenemos Kid, Austin y Kate en el mismo lugar. Hay diferencias clarísimas entre variedades. Por tanto, no se puede generalizar ni en localizaciones ni en variedades. Hay que hacer una receta específica para cada zona productora y para cada variedad. Y el punto siguiente es el desarrollo de nuevas variedades, que para mí es, como decía, es lo más importante, pero también lo más complicado. La mejora de plantas por parte de los seres humanos ha pasado por diferentes etapas, ¿no?
Y aquí, bueno, hay una imagen que representa pues, lo que sería la mejora inicial, que era simplemente que los agricultores hacían selección de plantas visualmente, ¿no? Las mejores plantas las propagaban y ha sido la mejora clásica hasta hace pues unos 100 años, ¿no? Luego ya empezó la mejora usando datos estadísticos y diseños experimentales, que eso ha sido lo que ha ocurrido durante el siglo XX, ya más dirigida a desarrollar variedades nuevas, ¿no? Después llegó ya la aparición de marcadores moleculares, que permitía acelerar todavía este proceso más, y ahora estamos ya en la fase en la que podemos combinar los genes de interés, por lo menos en algunas especies. En mango, como veremos, todavía no, pero en el futuro seguramente también podremos hacerlo. O sea, tendríamos, si es un poco la evolución de la mejora genética, una selección fenotípica basada en la observación del agricultor, la genética mendeliana, selección molecular, edición genómica, en lo que estamos ahora, y luego lo que va a llegar en el futuro va a ser el diseño por inteligencia artificial. Eso va a ser una revolución porque ahí vamos a tener muchísimos datos que se van a poder analizar por parte de inteligencia artificial y poder diseñar posiblemente pues nuevas variedades desde cero, ¿no? Simplemente viéndolo de otra manera, vemos que estas eran muy simples de realizar los primeros pasos y ahora ya hay un ahorro de tiempo y de cultivo. Podemos modificarlo con ADN y diseñamos, como decía, plantas a la carne. Bien, para esto los avances en genómica es el estudio del ADN de las plantas, se puede secuenciar como se hizo en la secuenciación del genoma humano hace unos años, pues ahora todas las tecnologías de secuenciación han bajado mucho de precio. Antes era imposible pensar que se iba a secuenciar el genoma del mango, ¿no? Y ahora hay un montón de genomas ya secuenciados. Tenemos 5 genomas en mango y 2 genomas en especies cercanas al mango, a día de hoy. Y esto va a ser más en el futuro. Eso, por ejemplo, no voy a explicar esta gráfica, pero el cultivar Alfonso se secuenció ya en el año 2020. Entonces, sabemos las secuencias de ADN de esta variedad. Pero también de esta variedad china, Hongxiangya, en 2020. Dan Rapalli, también lo sabemos, del 2021, desde la India. Tommy Atkins, se secuenció en el 21. Irwin, en el 21 también. Y también luego en el 24, una secuencia nueva de Irwin. Y con todo esto lo que quiero decir es que tenemos ahora secuencias de diferentes variedades, cada vez va a haber más secuencias de más variedades y podemos ver entonces dónde están las diferencias entre variedades según su comportamiento en el campo. Y si tenemos variedades más adaptadas a climas más cálidos, podremos ver cuáles son los genes implicados y hacer una selección en el futuro mucho más rápida, que hasta ahora no era posible porque los procesos son muy lentos en frutales. Esto también es del genoma de Carabao, que también está secuenciado. Nosotros tenemos una base de datos pública que hemos desarrollado en el Centro de Investigación y ahí estamos colgando toda la información disponible de secuencias, de fenotipados, de variedades en diferentes cultivos tropicales, fundamentalmente en aguacate y en mango. Y esa información está disponible para cualquiera. La idea es que podamos tener datos de caracterización de diferentes caracteres de las variedades y poderlos unirlos con los datos moleculares, datos de ADN. Eso todavía falta por hacer. Hasta hace unos años el limitante era en la secuenciación porque era muy cara, ahora el limitante está en tomar datos en campo en diferentes zonas climáticas para poder hacer avances a nivel científico. Bien, tenemos un montón de información, no voy a entrar en mucho detalle sobre esto, pero está todo disponible en esa base de datos, los genomas que hay disponibles y los que se vayan secuenciando en el futuro, y luego también pues, caracteres por variedades, de forma que se pueda buscar una variedad o un carácter y ver las variedades que tengan mejor comportamiento frente a las temperaturas, y hacer un listado para poder encontrarlas. Bien, y ahora estamos en esta fase que es intentar hacer edición genética. Yo he oído hablar de CRISPR-Cas o tecnologías que permiten editar los genes. En mango todavía no es posible, porque no tenemos ningún sistema de regeneración de mango a partir de cultivo in vitro, porque el proceso es desarrollar en cultivo in vitro unas células que puedan ser editadas su ADN, que es
básicamente es como entrar con una tijera, cortar y pegar, y luego sobre generar una planta. Eso en mango todavía no es posible porque no está la técnica disponible, pero sí es posible en otros cultivos como el tomate y otros cultivos en los que ya se ha hecho. Entonces, la idea es que en el futuro podamos hacer eso. Sabiendo los genes de interés, podamos editar el mango en laboratorio y luego regenerar una planta nueva. Y eso lo veremos en los próximos años, seguro. Y ya para ir terminando, claro, este es el proceso de desarrollo de variedades nuevas. Primero, pues hay que pensar qué caracteres queremos mejorar. Eso es la manera tradicional de hacerlo, ¿no? Después, elegir los parentales. Claro, si yo quiero mejorar para un carácter concreto, tengo que elegir qué parentales me interesan porque tienen ese carácter concreto. Elegir los parentales, hacer los cruzamientos, tener los frutos, desarrollarlos después en el vivero, que esos frutos crezcan y produzcan flores y fruto, y tardan como 4 o 5 años en que eso ocurra. Empezar a evaluar esas descendencias, elegir los mejores de esas descendencias y volverlos a cruzar, llegar luego a hacer un ensayo semicomercial en campo para ver que esas nuevas selecciones son interesantes, son productivas, registrar esa variedad nueva si queremos registrarla y finalmente propagarla a nivel masivo y que el agricultor pueda plantarla. Y claro, han pasado 25 años. O sea, el proceso normal de desarrollo de una variedad nueva en mango por cruzamiento y selección de la descendencia son 25 años. El cambio climático va tan deprisa que va a ir más rápido que este proceso. Entonces, o utilizamos las herramientas nuevas que les contaba anteriormente de estudios de ADN y de edición genética, o no seremos capaces de desarrollar variedades nuevas a tiempo para combatir el cambio climático. Pero bueno, estamos en esto. Lo que sí podemos hacer es estudiar las que hay ya disponibles, que hay cientos de variedades, de muchas de ellas no conocemos nada y ya están disponibles para que podamos ensayarlas en campo. Entonces, ¿cuáles son los retos, como decía, para nuevas variedades? Bueno, pues lo primero es que los programas de mejoras deben incluir ya selección de variedades con menos requerimientos de bajas temperaturas. Y ya tenemos algunas disponibles. Tenemos variedades de climas tropicales. Ataulfo es una de ellas. Ataulfo proviene de material que llegó de Filipinas, de zona tropical, desde Asia hasta México. Pero hay muchas más que pueden ser interesantes. Manzanillo, por ejemplo, también se comporta bien en las temperaturas. Y es mexicano. Raposa es una variedad de Hawái. Por tanto, está adaptada a climas tropicales. Puede ser interesante ver su comportamiento en México. Y luego todas las que hay en el sudeste asiático, pues hemos hablado antes de Nandong Mai, pero hay muchas más que todavía están por estudiar en la climatología de ustedes, ¿no? Entonces yo creo que mientras llegan las tecnologías nuevas de desarrollo de variedades nuevas, que va a tardar unos años, lo suyo sería empezar a trabajar con variedades tropicales y ver cómo se comportan en ambientes cálidos. Claro, habrá más problemas en este cambio climático en climas más cálidos con variedades adaptadas a climas subtropicales, como son las de Florida. Como decíamos antes, las variedades de Florida, Ken, Tommy Atkins y demás, están adaptadas a climas más fríos. Responden muy bien a la nutrición floral por bajas temperaturas, pero no tanto en climas más cálidos como el suyo. Entonces igual habrá que ir pensando de cara al futuro reemplazar estas variedades por variedades de climas más tropicales. Hay que seguir trabajando en tener más genomas de mango, de más variedades, sobre todo de variedades más tropicales, para ver cuáles son los genes más interesantes para adaptarse a un cambio climático tan rápido. Y no se ha estudiado a fondo, como digo, la diversidad genética entre variedades bajo estrés térmico. O sea, hay que colocarlas en el lugar en el que está el estrés. No podemos simplemente, porque es una variedad que se adapte muy bien a las condiciones climáticas de un país, aunque sea cálido, que vaya a comportarse igual con el clima. Hay que ensayarlas in situ, hay que probarlas en los lugares en los que vamos a producirlas. Luego, falta validar todos estos estudios a nivel de campo y desarrollar soluciones que sean escalables. Para eso es muy importante combinar sensores ambientales, con modelos predictivos y con expresión de genes. Y todavía la integración de las herramientas de genómica, agronomía y datos climáticos es limitada.
Y aquí sí que va a haber una revolución, ya la está viendo en diferentes aspectos de la sociedad, con la inteligencia artificial, lo que se llama Machine Learning, o sea que aprendizaje automático basado en inteligencia artificial. Esto nos va a permitir manejar una cantidad ingente de datos que hasta ahora no era posible. Y esto va a suponer una revolución en los próximos años en agricultura. Y como decía, todavía no hay disponible un protocolo adecuado en Mango para edición genética. Es importante que una vez que tengamos los genes identificados, que eso estamos ya en ello y algunos ya sabemos cuáles son, podamos editarlos y podamos incorporarlos a las nuevas variedades. Bien, creo que hay dos mensajes que quería transmitir. Uno primero, que a largo plazo habrá un cambio con las nuevas tecnologías, pero eso no podemos esperar a que eso llegue porque el cambio climático está aquí y tenemos que hacer dos cosas. Una, mejorar el manejo de los cultivos actuales para adaptarnos al cambio climático, y otra, buscar nuevas variedades ya disponibles, que están ya disponibles, y probarlas en cada zona de cultivo para ver si podemos cambiar las variedades y implantar algunas que estén más adaptadas a condiciones más. Y esto es lo que presentaba.